parece si buscamos nuestras Biblias? Hoy vamos a continuar con nuestro tema de esta serie. Hoy vamos a ver un tema que se llama ¿Cómo proteger nuestro corazón del catalizador amargura? Ahorita van a ver, en la serie de Familias Bajo Fuego, ahorita vamos a ver por qué el catalizador amargura ahorita. Pero quiero pedirles que así brevemente, nomás como un mero ejercicio, abramos nuestros micrófonos, porque les quiero hacer una pregunta. La pregunta sería, así como en 100 mexicanos dijeron, si pueden ayudarme a contestar, ábrenos tantito. Ahorita les digo que lo cierren todos. ¿Cómo contestarían ustedes a esta pregunta? ¿Qué factores provocan incendios en algunas casas? ¿Qué factores provocan incendios en algunas casas? Conexiones. Ajá, malas conexiones porque hay un cortocircuito. Muy bien, ahí está una. Gracias, gracias. Ya pues. Hacer comida. ¿Por qué? Descuidos al hacer comida. Descuidos al hacer comida. Gracias, ya puede cerrar su micrófono. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? El tanque de gas. El tanque de gas. Ay, bueno, una fuga en el tanque de gas, ¿verdad? También puede ser ahí o en las conexiones del tanque de gas. Muy buena, gracias. Ya puede cerrar su micrófono. ¿Quién más? ¿Quién más? Olvido que se deja la plancha prendida o algún Cuando dejan ¿qué? Algo prendido. olvido. Ajá. A ver, perdón, a ver si no entendí eso. Betty, ¿qué fue? ¿No? Bueno, ¿de qué? Olvido que se deja prendida la plancha o algo. Perdido algo ahí olvidado. Muy bien, gracias, gracias. Ya pueden apagar su micrófono también. Por aquí Lalito y Gaby y su mamá dicen que dejar algo mal conectado. Dejar cerillos al alcance de los niños. Ah, dejar cerillos al alcance de los niños. Gracias, gracias por la aclaración, porque no entendía. Sí, cuando los niños juegan, así. O cuando también por ahí que usan juegos pirotécnicos dentro de la casa, ¿verdad? O cerca de ella, ¿verdad? ¿Qué otros juegos? Gracias, gracias. Los que ya participaron ya pueden ir apagando sus micrófonos, ¿sí? Imagínense que viven en California ustedes, en estas fechas en las que hay incendios forestales, ¿sí? También muchas casas se han incendiado y aumentaron el promedio como factor de incendio de casa, ¿verdad? Entonces, un incendio que haya ahí cerca que nos contagia, no nos contagia, ¿cómo será? Nos alcanza, mejor dicho, también podría ser otro. Bueno, hay muchas razones, muchos factores que provocan incendios en las casas. Ahora, regresando a la analogía de nuestra serie, ¿qué factores provocan incendios emocionales en nuestra familia? ¿Sí? Ahí ya no les voy a preguntar a todos, pero si pueden ir contestando ahí con los de su familia. A lo mejor por ahí ya fue mencionado ahí con los de su familia, ¿qué provoca un incendio? Por ejemplo, los problemas de infidelidad provocan incendios. Claro que sí. Y aún el nivel que sea, desde coqueteos hasta pornografía y luego después el adulterio, por supuesto que provocan incendios, ¿verdad? Otro factor de incendios emocionales en la familia, la falta de considerar con amor a la esposa de parte del esposo. Sí, es un factor, definitivamente lo es. Otro podría ser la falta de inteligencia emocional o de dominio propio ante ciertas circunstancias difíciles. Cuando no hay el dominio propio, no hay inteligencia emocional, rápido se enciende, ¿verdad? La persona. Cuando hay problemas financieros por administrar equivocadamente, eso también es terrible. Cuando no hay trabajo, también es causal de un incendio en la casa
¿sí? Un incendio emocional, que no hay ingresos, cuando se dan los cambios hormonales, también, pues, pobrecitas nuestras hermanas que a veces tienen que batallar con esos cambios hormonales y peor cuando a veces hay algunos otros factores que esos cambios los hacen más drásticos, más duros y entonces es bien complicado de controlar. También cuando hay crisis por desvanecimiento, es decir, cuando hay una persona ahí con algún problema médico o ya de la edad, también eso es causal de crisis o de incendios familiares, ¿verdad? Cuando hay ansiedad por tal o cual circunstancia, son factores, la frustración o la amargura que algunos vienen arrastrando. De esa amargura vamos a hablar un poquito más. Pero antes de hablar de la amargura como un catalizador, precisamente quiero recordarles cuáles son los factores o cuáles son, ¿cómo le dicen? Los elementos del triángulo de fuego, ¿sí? El triángulo de fuego, ¿sí? Quise poner aquí 3 picos, no sé si me salga muy bien. Lo cierto es que uno de los picos de ese triángulo es formado por el combustible, ¿sí? Para que haya fuego se necesitan 3 elementos mínimo. El combustible. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el aire, el oxígeno, ajá. Y el tercer factor, la chispa, el fuego. Por un cerillito chiquito o una chispa pequeñita, con eso tiene para un incendio. Y además existen los catalizadores. Los catalizadores en realidad son sustancias que aceleran las reacciones químicas. Eso es algo interesante. Como si fuéramos a hacer una carne asada, ya tenemos los 3 elementos. Tenemos como combustible, tenemos el carbón. Tenemos los cerillos y tenemos el viento. O ya ven que a veces usamos una tapa de un topper, ¿no? Para echarle aire para que sean los 3 factores. Y luego, algunas personas usan un catalizador. ¿Cuál es ese catalizador? Pues ¿cómo se llama? El botecito, ese combustible que a veces le echamos al carbón para que se encienda más rápido. Ese es un catalizador, un combustible extra que ayuda a que se avive el fuego. En la familia, el triángulo del fuego siempre va a estar presente, ¿eh? Por ejemplo, el combustible, los egos. El viento, pues, son las circunstancias del entorno. La situación en particular podría ser el fuego, ¿sí? A veces se trata de una pequeña chispa sin insignificancia, pero otras veces pues, ya es algo más grande. Lo cierto es que se inician los fuegos. Ahora, si a ese fuego emocional le agregamos el catalizador de la amargura, pues olvídense, se hace un incendio rápido, grande, ¿sí? Pensando en las carnes asadas y en los fuegos, déjenme les digo que yo siempre he batallado para prender el carbón. Yo creo que hermano Víctor va a tener que un día dar un taller, un curso para prender el carbón, por favor, porque yo siempre batallo, duro como 1 hora prendiendo el carbón. Y ya sé que usted lo hace bien fácil, pero tiene que enseñarme o enseñarnos a algunos, porque algunos somos maletas para esto del carbón. Bueno, pensando en los fuegos emocionales, para eso no necesitamos cursos, ¿sí? Para eso nos pintamos todos solitos muy bien, ¿verdad? Hoy vamos a ver 5 medidas para proteger nuestro corazón de ese catalizador que es la amargura, ¿sí? Es un catalizador. Es algo que, aunque ya hay incendios, el problema no es que haya esos pequeños fueguitos en casa, porque cuando hay interacción humana siempre va a haber esos pequeños chispazos y fueguitos que se dan por la interacción. El problema es cuando esos catalizadores
hacen más grandes los fuegos y se convierte en una situación más difícil de apagar. Entonces, vamos a pedirle a Dios que a través de su palabra nos muestre acerca de estas 5 medidas para proteger nuestro corazón del catalizador amargura. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de meditar en tu palabra, Señor. Estamos aquí listos, ya dispuestos para que nos enseñes lo que tienes para nosotros hoy. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das. Ay, gracias, Señor, porque podemos estar aquí ya listos, preparados para lo que tienes que decirnos a cada uno de nosotros. Y principalmente a mí, como tu siervo, Señor, permíteme vivir la palabra, Señor, cada día, para poder ser ejemplo, como es que tú nos dices que lo seamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver entonces 5 medidas para proteger nuestro corazón del catalizador amargura. La primera medida para proteger nuestro corazón tiene que ver con identificar el sentimiento y entregárselo a Dios. Identifica tu sentimiento y entrégaselo a Dios. ¿Sí? Esto es algo muy, muy importante. A veces pensamos, no me pasa nada, yo no tengo ningún problema. Pero creo que si algo necesitamos es identificar eso que venimos arrastrando. Miren, dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice la Escritura, mirad bien, ¿sí? Del verbo griego, pónganse bien abusados, ¿verdad? Nos dice, pónganse muy listos. Fíjense la frase que dice a continuación, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿sí? Porque a veces no vivimos en la gracia de Dios, no podemos disfrutar de la gracia de Dios porque la amargura no nos lo permite. ¿Qué es la amargura? La amargura es un veneno que bebes todos los días, queriendo que les haga daño a otros, pero con la que te estás matando a ti mismo. Eso es la amargura. Y el problema es que aunque la amargura la siente una persona o un factor externo a ti, eso te afecta directamente y afecta a los que viven contigo, sin que te des cuenta. Es una realidad. ¿Sí? Entonces, permítanme, voy a poner a todos si se pueden poner en silencio también, por favor. Checar que estén en silencio, ¿sale? El problema es que aunque esa amargura, otra vez lo digo, la sientes por una persona externa, ese veneno te lo estás tomando tú, te estás matando, te estás matando. Te estás haciendo daño a ti mismo. Porque la amargura no solamente te quema a ti, sino quema a los que están a tu alrededor. Y si ya de por sí, por la interacción humana, hay esos pequeños fueguitos en las familias, cuanto más que con ese catalizador se aumenta el incendio. Dice Efesios, capítulo 4, lo tienen ustedes ahí en la pantalla, lo pueden subrayar en su Biblia si quieren. Dice la Escritura, quítese de vosotros toda, ¿qué dice? Toda amargura. Tenemos que quitar esa amargura y está acompañada de otros sentimientos por ahí que nos hacen mucho daño. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Sí? Pero la lista empieza con este sentimiento, amargura. Ahora, fíjese bien, si a usted le cuesta identificar su sentimiento y entregárselo a Dios, me gustaría dejarle de tarea el Salmo 73. No lo vamos a leer ahorita. Es largo, pero es hermoso.
Y vea cómo el salmista, como el rey David, expresa acerca de lo que él vivió. Se lo voy a dejar de tarea. Medite en ello, profundice y verá lo que Dios le dice en este pasaje. Pero no va a poder prevenir los grandes fuegos en su familia si usted en particular, no piense en otro, piense en usted. Si usted en particular no identifica ese sentimiento y se lo entrega a Dios. La segunda medida para proteger nuestro corazón de la amargura es enfocarnos en lo más trascendente. Enfócate en lo más trascendente. ¿Qué significa esto? Pues que lo negativo, la mayoría de las veces, es lo único en lo que nos enfocamos, ¿sí? Nos enfocamos más en lo negativo de la persona en cuestión o en lo negativo en general del problema y por estar enfocados en eso negativo nos perdemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No las podemos ver, esas bendiciones que Dios nos ha dado. Y es más, no podemos ver esas bendiciones que ya están listas para nosotros. Porque solo puedes ver lo que no te gusta. Y aunque Dios está haciendo algo hermoso, algo maravilloso a tu alrededor, no lo podrás ver porque estás enfocado en tu amargura, en ese catalizador que acrecenta todos los incendios. No vas a poder disfrutar ni de su presencia ni de sus bendiciones. Romanos, en el capítulo 8, lo pueden ver ustedes ahí en pantalla, dice así: porque los que son de la carne, dice la escritura, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y la palabra para piensan es un vocablo que creo que ya alguna vez lo había mencionado con ustedes. Esa palabra es traducida como una manera de sentir, de pensar, de ser, de vivir. Los que son de la carne tienen una actitud continua en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu tienen una actitud, un estilo de vida de las cosas del Espíritu. Fíjense, luego versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Es muerte. Eso es lo que provocan los incendios, muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Es vida y es paz. Si te enfocas en lo carnal, todo va a ser oscuro, triste, vas a perder la fe, la alegría. Y lo peor de todo es que vas a amargar a las personas que están a tu alrededor. ¿Sí? ¿Qué tan espiritual será la amargura? No, ¿verdad? Es algo completamente carnal. Y entonces, si la amargura está constantemente en tu pensamiento, en tu corazón, si constantemente al ver a una persona sientes así como que y ese deseo de, hasta tu oración a Dios dice, Señor, llévatelo, te lo mando, Señor, llévatelo, te lo mando. El problema no lo tiene la otra persona, el problema lo tienes tú, ¿sí? O lo tengo yo. Lo tenemos nosotros con ese sentimiento, porque nos está matando a nosotros y está haciéndonos declinar, caer en nuestra vida espiritual. No vamos a poder crecer, ¿sí? Fíjense, en el capítulo 8 de Hechos, creo que también hace poco, no hace mucho, había hablado de Simón el mago. Simón era un estafador, un charlatán que le hacía ciertos engaños ahí, artilugios para impresionar a la gente y sacar dinero. Y como que le gustó, le gustó. Seguro él anhelaba hacer cosas prodigiosas. Sin embargo, un día le es predicado el Evangelio de Cristo Jesús y recibe a Cristo en su corazón. Y el problema de este Simón es que todavía seguía amargado por las cosas que quería hacer, que anhelaba hacer, pero que no podía hacerlas. ¿Sí? Fíjense, dice el capítulo 8,
de Hechos, dice, cuando Simón Simón le dice a Felipe, porque Felipe hacía actos prodigiosos por el Espíritu Santo, y entonces quería ese don, quería también hacer lo mismo, y le ofreció dinero, pero le contesta a Felipe, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, el pensamiento, la actitud, ¿sí? Es el mismo vocablo, la actitud, eso que hay en tu corazón. Dice el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. ¿Se fija cómo es una prisión? Cómo la amargura es estarse tomando un litro de vinagre, que por cierto es puro ácido. Vinagre es puro ácido, ¿sí? Es amargo. Al recibir a Cristo, creo que usted estará de acuerdo conmigo en que somos perdonados. Todos nuestros pecados son perdonados. Todos, al 100%. El problema es que pensamos que como ya todos nuestros pecados son perdonados, en automático también sanamos de todas esas cosas que venimos arrastrando. Y eso no es así. A partir del momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, empieza un proceso que se llama santificación. Y tenemos que ir sanando nuestras heridas, tenemos que ir sanando en general todas las áreas de nuestra vida. Y si por ahí teníamos la amargura, bueno, la bendición que tenemos ahora es que contamos con el Espíritu Santo morando dentro de nuestros corazones y ahora Él nos capacita para trabajar con eso que venimos arrastrando y nos da el poder, la fuerza que necesitamos para vencer. Eso es clave. Eso es clave. Y eso es lo que nos permite ser más que vencedores. El Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos hacer las cosas que nos corresponden hacer. ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer? Bueno, dice el versículo 6 otra vez, el ocuparse de la carne, que implica el dedicar tiempo a esos sentimientos que nos están robando la paz. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer tiene que ver con identificar y entregar ese sentimiento a Cristo. Lo segundo, tenemos que enfocarnos en lo que es realmente trascendente. ¿Lo carnal o lo espiritual? Por supuesto, lo espiritual. Tercero, bendice a quien sientes que te hizo un agravio. Bendícelo. ¿Sí? Dice Primera de Pedro algo bien hermoso. El apóstol Pedro escribe en su epístola, en el capítulo 3, versículos 8 y 9, lo siguiente. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Sí? Otra vez, de un mismo sentir, de un mismo estilo de vida, manera de pensar, que tiene que ver no con lo tuyo ni con lo mío, tiene que ver con esa manera de ser, de actuar, de vivir conforme a Cristo, Ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Ustedes creen que dejándonos guiar por la amargura, nosotros vamos a ser del mismo sentir? ¿Que vamos a ser compasivos? ¿Que vamos a amarnos fraternalmente cuando estamos con la amargura dominando nuestro corazón? Por supuesto que no va a pasar. ¿Usted cree que vamos a ser misericordiosos o amigables? Por supuesto que no va a pasar. ¿Sí? Por eso es importante no dejarnos controlar por ello. Dice la Escritura del versículo 9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino, fíjese bien, sino por el contrario. ¿A qué nos invita el Señor? Bendiciendo.
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, ¿sí? Sino por el contrario, bendiciendo. Somos llamados a bendecir y a heredar bendición. ¿Qué significa heredar? ¿Sí? Significa poseer algo, pero luego pasarlo a las siguientes generaciones. Eso es heredar bendición. Y a eso Dios le encanta que lo hagamos. ¿Sí? ¿De dónde surge la amargura? Por cierto. Surge o puede surgir de un agravio que te hicieron. Sí, seguramente podría ser de un agravio que te hicieron. También puede ser de un agravio que le hicieron a alguien que amas. ¿Sí? Y como se le hicieron a esa persona que amas, entonces tú también ya te uniste a ellos y ya te amargaste también. También puede surgir de un agravio que no te hicieron, pero que sentiste que te hicieron. Tal vez ni siquiera te lo hicieron, pero tú así te sentiste agraviado. Puede ser que venga de algo o de un agravio que no te hicieron tampoco, pero que por alguna razón tú crees que te lo hicieron. Es similar a lo anterior, pero en lo otro nada más sientes. Aquí tú crees, estás convencido de que te lo hicieron. A lo mejor ni te hicieron el agravio, pero tú crees, estás convencido de que te lo hicieron. ¿Sí? La amargura también puede ser de algo malo que padeces y que sientes que no mereces. Como Job, ¿se acuerda de Job? ¿Sí? También puede ser de algo bueno que no tienes, algo bueno que te gustaría tener, que sientes que mereces, pero no lo tienes. ¿Sí? Y pensando en Job, Job, sabemos que no merecía lo que estaba viviendo, ¿verdad? No lo merecía. Job, en realidad, era un hombre justo, dice la Escritura. Un hombre justo. Pero perdió todas sus posesiones y después perdió a sus hijos, a todos sus hijos. Y después cayó en una terrible enfermedad. Y por si fuera poco, ustedes recuerdan el libro de Job, ¿verdad? Y la historia de Job. Es una historia real de la que hablan las Escrituras. Y entonces este Job, estando ahí en ese lecho, sufriendo día y noche, llegan unos amigos, unos amiguitos, unos queridos amiguitos, que honestamente, con unos amigos de esos, ¿para qué quieren un enemigo, verdad? Y llegan y en vez de llorar con los que lloran, así como dice la Biblia, bueno, eso nos fue revelado mucho tiempo después. Lo cierto es que estos amigos llegan y lo que hacen es recriminarle. Le dicen, es que tú, fíjese, con el dedo le apuntaban, tú seguramente has pecado y tienes esos pecados ocultos y por eso estás sufriendo lo que sufres. ¿Sí? Qué pobre, de por sí ya estaba medio amargado por estar en ese lugar y haber perdido toda su familia. Y luego para que vengan todos estos a recriminarle algo que no era cierto. ¿Sí? Algo que no era cierto. Y peor, es más, él contesta. Dice, por tanto, no refrenaré mi boca. Job capítulo 7 dice, véanlo ahí en la pantalla, dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Hay un momento que tomo una decisión y me voy a dejar guiar por toda la amargura y ustedes que vengan a decirme, ustedes no tienen nada que decirme, y se suelta a la amargura y se avienta quién sabe cuántos capítulos en el libro de Job hablando lo que tiene en su corazón, que es pura amargura. Pobrecito, ¿verdad? La verdad es que yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos soportado lo que ese pobre Job sufrió. Lo cierto es que al final, Dios, por supuesto, permitió que viviera eso. Y en su tiempo, cuando cambió de actitud, esperó el tiempo de Dios, Job pudo descubrir una parte hermosa en su vida.
esa relación que podía tener. Conoció a Dios de una forma real, personal, más profunda. De tal manera que él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Así es que si hay algo que le amargue, no deje que le amargue. Entrégueselo a Dios, identifíquelo, entrégueselo a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda? Y tiene que ver también con enfocarnos en las cosas positivas, no en lo negativo. Enfóquese en lo positivo. Y tercero, bendice a quien sientes que te hizo un agravio. ¿Sí? No devolviendo mal por mal, sino bendiciendo. Bendiciendo. ¿Sí? Ok, la cuarta cosa. La cuarta medida. Ama a quien sientes que te causó un agravio. Ama. ¿A mi peor enemigo? Por supuesto. A su peor enemigo, a ese tipo o tipa, si quiere decirle así, que le ha estado metiendo zancadillas en el trabajo, a esa persona que ha hablado mal de usted, a esa persona que ha sido injusta, a esa persona que la ha pisoteado y usted te está acá generando amargura. Hombre, entréguesela a Dios. Usted ámela. ¿Es posible amar? Claro que sí. Dice Mateo, fíjese, Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Perdón. ¿Sí? A eso nos invita el Señor. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El nivel más alto de sanidad, Dios nos lo da cuando tomamos la decisión de amar a esa persona que humanamente es imposible amar y que a lo mejor usted ya trató de amarla y no se dejó. Por alguna u otra razón, no se dejó. No se amargue. Ámela. Ahora, no significa que usted va a permitir que le esté haciendo daño. No, esa es otra cosa. Amar significa bendecir. Y si usted tiene la oportunidad de hacer un bien, hágaselo, ¿sí? Ahora, si esa persona no se deja, pues bueno, así hay personas que no quieren restaurar, y eso lo trataremos en el siguiente punto. Lo cierto es que si usted no puede amar, cuidado, vea lo que dice la Biblia. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, Dios, ¿cuánto te amo? Podemos decir, cualquiera lo puede decir, pero dice la Biblia, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por supuesto que esto no va a pasar así. Romanos capítulo 12 dice así, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué vas a hacer? Dice la Biblia, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. No seas vencido de la amargura. No seas vencido de la frustración. No seas vencido por esos sentimientos que te hacen daño y le hacen daño a los que están alrededor de tú. Dice la Biblia, sino vence con el bien el mal. La quinta medida para proteger nuestro corazón del catalizador de la amargura. Abre tu corazón para restaurar relaciones. Dice la Biblia, Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz
con todos los hombres. Dos cosas se nos dicen de este versículo. Fíjense, si es posible, es decir, si hay alguna posibilidad, en particular, si depende de ti, haz esto que te pido, ¿sí? Porque a veces, por más que tú quieras, esta persona está llena de amargura, está llena de odio, está llena de rencor, de no sé cuántas cosas, ¿sí? Y entonces eso ya no depende de ti, depende de la otra persona, pero que de ti, que por ti no quede, ¿sí? En cuanto dependa de vosotros, dice la Escritura, estad en paz, ¿sí? Que no haya conflicto. Y si lo hay, haz uso del perdón. Perdona. ¿De qué manera? Pues como Cristo nos perdona. ¿Sí? Como Cristo nos perdona. ¿Sí? En cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. ¿Con quiénes? Todos. Es un absoluto. Con todos. Cuando hacemos esto, no dejamos que el diablo gane. No dejamos que el diablo gane. ¿Tiene usted alguna raíz de amargura en su corazón? ¿Tiene usted alguna cosa que no le permite avanzar? Que está allí bien arraigada en su corazón, como esa hierba mala que no la puede sacar de su jardín. O sea, todo el pasto, pero siempre está esa hierba mala ahí que la quiere sacar y no puede, la arranca nomás de arriba, pero a los pocos días, con poquita agua, ya está otra vez surgiendo, porque está bien enraizada, ¿sí? Así pasa con la amargura. Y eso nos hace mucho daño. Es un catalizador de fuegos en la familia. ¿Qué vamos a hacer? Las 5 medidas. ¿Cuáles son esas 5 medidas? ¿Sí? Las 5 medidas tienen que ver con, primero, identifica tu sentimiento y entrégaselo a Dios. La segunda, enfócate en lo más trascendente. Tercero, bendice por supuesto a quien sientes que te hizo un agravio. Cuarto, ama a esa persona que sientes que te causó un agravio. Quinto, abre tu corazón para restaurar relaciones. En tanto depende de ti, ¿verdad? Que a veces ni siquiera depende de ti. La otra persona no quiere. Si no quiere, esa es su decisión. Pero que no quiere por ti. Piénselo bien. Piensen en esos incendios que están ocurriendo en casa. Más allá de las circunstancias normales que a veces suceden, que todos tenemos situaciones de conflicto por alguna u otra cosa. El problema no es ese. El problema son los catalizadores que hacen que ese fuego se convierta en todo un incendio en la familia. No permita, no le dé lugar al diablo. No le dé lugar al diablo. ¿Sí? Dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero tienes que resistirte a la obra del enemigo. Tienes que resistir la obra de Satanás que viene para hurtar, matar y destruir. Pero nuestro Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué les parece si oramos? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí en su corazón. Dígale al Señor, Señor, ahí en silencio, dígale, yo tengo esta amargura. Y visualice al Padre Celestial sentado en su trono. Tómela de su corazón y entréguesela. Póngasela a sus pies. Señor, te transfiero esa carga que no me deja vivir en paz.